Muy buenas noches con todos. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias por estar presente nuevamente en este webinar. En este caso o en este día vamos a hablar acerca de la gestión sostenible, específicamente en la capacidad de carga turística. Para esta ocasión contamos con Lisbeth Salas, la cual va a ser nuestra panelista, para comentarles un poco antes de iniciar el webinar acerca de Lisbeth. Ella viene a ser una profesional de turismo. Un poco más acerca de su información es que ella es licenciada en turismo en la UNSAC, es magíster en ingeniería ambiental y producción sostenible, cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector turístico público, fue exdirectora de Dircetur Apurímac y DDC Apurímac. Bien, Lisbeth va a dirigir este webinar, yo le voy a hacer el pase para que pueda continuar y si tienen algunas preguntas, las preguntas normalmente se realizan al final. Ya les voy a estar indicando en los comentarios pues, más o menos cuando esté terminando para que de esa manera puedan ir formulando sus preguntas. Bien, a ver, ahorita se conecta. Buenas noches, estimado Jean. Agradecerte una vez más por esta invitación, eh, por este espacio que generas, ¿no? Para tantos colegas del sector turismo, tanto de nuestro país como de otros países, ¿no? Es sumamente interesante poder compartir espacios como este para poder dialogar, analizar qué se viene haciendo en nuestro sector en las diferentes temáticas y especialidades. Y también saludar, ¿no? A todos los colegas, a todos los estudiantes y a todos los empresarios que hoy se unen para poder compartir también algunas ideas sobre el tema que nos acabas de mencionar. Voy a compartir la presentación. ¿Me confirmas, estimado Jean, si se puede visualizar? Correcto. Ya. Bueno, el día de hoy nos ha tocado conversar un poco sobre el tema de la gestión sostenible, ¿no? Y pues especialmente sobre el tema de la capacidad de carga turística que se viene realizando ya hace unos años atrás y que en ciertos momentos se ha puesto incluso así como de moda, ¿no? Hablar de gestión sostenible nos hace retroceder un poco a lo que es la palabra sostenibilidad, ¿no? Y creo que todos como profesionales en un espacio como este, como estudiantes de turismo, egresados, empresarios, ya muchos de nuestros colegas, hemos pasado por alguna aula universitaria donde hemos revisado el concepto de desarrollo sostenible, de turismo sostenible y todo lo que tiene que ver con este término, ¿no? Es necesario retroceder un poco, ya que cuando se unen estas dos palabras, gestión sostenible, hay una amplitud, hay un concepto tan grande y una responsabilidad tan grande para poder concretar y llevarlo al espacio profesional, ¿no? No solamente es un concepto de algo que podamos identificar como consiste en lo siguiente. En verdad es una tarea muy grande, ¿no? Dentro del el espacio laboral del desarrollo turístico que podamos generar en nuestros ámbitos. Y por eso vamos a retroceder un poquito, ¿ya? Para recordarnos qué fue el desarrollo sostenible, desde cuándo se habla del desarrollo sostenible, por qué empezó a denominarse desarrollo sostenible, cuáles fueron las intenciones de la creación de esta terminología y en qué situación se llevó
o se llegó a esta conclusión, ¿no? El desarrollo sostenible es un enfoque que busca satisfacer las necesidades de hoy, del presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras. Es decir, aprovechar nuestros recursos, ¿no? En este caso nuestros recursos turísticos, aprovechar todos nuestros recursos, sacarle el máximo provecho hoy para nosotros, pero sin dañarlo para que nuestras generaciones futuras también puedan beneficiarse de este mismo recurso, ¿no? Ese es el concepto que a nosotros nos han enseñado, que se ha acuñado hace muchos años, iniciando en 1992, y que en muchos decretos y documentos nacionales e internacionales pues se ha escrito. Y hoy en día necesitamos aplicarlo, ¿no? Pese a que tiene una antigüedad determinada, pues hasta el día de hoy muchos países no nos hemos alineado a esta terminología, al concepto y al resultado que buscaba el desarrollo sostenible. En muchos libros, escritos, publicaciones, vamos a encontrar los pilares del desarrollo sostenible, los principios del desarrollo sostenible o los factores. Vamos a encontrar diversas denominaciones del desarrollo sostenible para llegar al punto de que es o se centra en equilibrar aspectos económicos, sociales y ambientales. Incluso esto ya ha evolucionado un poquito. Y idealmente, esta viene a ser una nueva propuesta de desarrollo de los países del mundo, el desarrollo sostenible. Ya que, como todos sabéis aquí, cada gobierno nacional, regional, local, donde nosotros vivimos, tiene un plan de desarrollo, ¿no? Para su comunidad, para su población. Y la idea de haber creado y acuñado este término era que los países hagan suyo este desarrollo sostenible, priorizando y basándose en estos tres criterios, ¿no? Que exista el desarrollo social de nuestra comunidad, el desarrollo, el aprovechamiento y la responsabilidad ambiental, porque vivimos de nuestros recursos, y obviamente porque no podemos dejar de lado el factor económico, también sea para todos, ¿no? Y el desarrollo sea conjunto. El fin del desarrollo sostenible era la autonomía de la población. Es decir, que todo gobierno, grande, mediano, pequeño, en este caso nacional, regional y local, su objetivo principal era hacer a su población autónoma, como lo que hacen nuestros padres con nosotros, ¿no? Cuando estamos jóvenes, nos hacen estudiar, ellos trabajan, hacen todo lo posible para que nosotros un día, como dicen, levantemos el vuelo y seamos autosuficientes, ¿no? Y también autosostenibles y sustentables, es decir, que cada uno ya gane su dinerito, su sueldo y se pueda mantener a sí mismo. Eso mismo tenía que ser el enfoque del desarrollo sostenible, ¿no? Agarrar a su población, darle la autonomía necesaria y suficiente para que su población sea autónoma. Pero ¿qué pasó en algunos gobiernos, ¿no? Que no se basaron y no oyeron y entendieron este desarrollo sostenible. Por ejemplo, parte del gobierno de nuestro país, ¿no? En este caso Perú, ha creado muchos programas que nos llevan a la dependencia, ¿no? Al asistencialismo. Y muchas de mis comunidades, mis hermanos de las comunidades y pueblos pequeños y grandes,
dependen del Estado, de un regalo, de una dádiva, de una mensualidad, de un bono que se han puesto de moda, ¿no? Entonces, miren cómo pequeños detalles nos llevan en contra de lo que se pretendía hace más de 20 años. ¿Ya? ¿Hace cuánto? Mucho más, ¿no? Estoy hablando del 92. Entonces, ya había una idea de desarrollo sostenible que era la que tenía que aplicarse a los gobiernos en su funcionamiento. Y pues esto en muchos casos se ha quedado en la teoría. Y cuando lo volvemos a analizar, porque muchos me dirán, no, pero ya sabemos todos qué es el desarrollo sostenible, es muy fácil entenderlo teóricamente y bastante complejo llevarlo a su aplicabilidad, ¿no? Parece tan sencillo, pero en verdad aplicarlo, ponerlo en práctica, es una tarea muy compleja, ¿no? Y seguro que ustedes van identificando muchas más diferencias y pues situaciones en las que no hemos podido llegar al objetivo, ¿no? Del desarrollo sostenible. Bueno, uno de los antecedentes de cuando se empieza a hablar del desarrollo sostenible, pues es en la década de 1980. Y pues en la literatura siempre hemos leído sobre el informe de Brundtland de 1987, ¿no? Donde se define al desarrollo sostenible como el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Ese es el pequeño concepto que ya conocemos y pasa de generación en generación y hasta la fecha se ha mantenido vigente. Pero como les digo muchas veces en literatura y no exactamente en la práctica, ¿no? Eso solo para hacerles recordar. Bueno, después de hablar del desarrollo sostenible, pues nosotros vamos a pasar a lo que nos interesa, ¿no? Al turismo sostenible. Bueno, de acuerdo al concepto que tenemos, hemos ido adaptando esta misma terminología a nuestra actividad, ¿no? Y la idea es llegar a generar prácticas y actividades que empiecen a minimizar impacto negativo en nuestro ambiente, ¿no? Cuando hablamos de turismo, hay, hay muchas discusiones, ¿no? A nivel nacional, internacional, cuando hablamos de la industria sin chimeneas y cosas de esa naturaleza, ¿no? A veces nos hemos sentido orgullosos incluso por ese término. Somos de la industria sin chimeneas. Pero tenemos que hacer nuestros análisis y en estos casos, ¿no? Muy fríos. No hay actividad turística cero impactos. No existe. Lo que sí existe es actividades turísticas con mínimos impactos, pero cero, no. Entonces, la idea de hacer un turismo sostenible ya viene pues después de las experiencias que tuvimos años atrás, ¿no? Del turismo de masas, el turismo de sol y playa, de todo este impacto que se generó de un momento a otro y empezó pues a destruir ecosistemas, a dañar la paz de las ciudades, a generar altos niveles de contaminación y en fin, ¿no? Entonces, cuando aparece el turismo sostenible, viene en un proceso evolutivo de querer buscar una alternativa, de minimizar, reducir el turismo de masas a un turismo alternativo, ¿no? Que sea algo que no siga esos patrones y estándares y que sea la alternativa de cambio, pero con el mismo nivel de aprovechamiento,
porque no deja de ser una actividad económica, un negocio. Entonces, los criterios para llamar a nuestras actividades sostenibles, en este caso el turismo sostenible, era que mínimamente se disminuya el impacto negativo en el ambiente, ¿no? Como lo decimos, no podemos reducirlo a cero, pero sí se puede minimizar. Segundo, promover la conservación de la biodiversidad y los recursos naturales, porque muchas de las actividades turísticas se desarrollan en las áreas verdes, en donde están nuestros mejores paisajes, en los glaciares, en los parques naturales, en los ríos, en los lagos, en el mar. La idea del turismo, como todos lo sabemos, era un espacio de relajación, un espacio de olvidarme de mi vida tradicional, por lo cual generalmente quien nos llama a ese espacio es la naturaleza, por lo cual es nuestro mejor escenario. Entonces, son estos escenarios que años atrás empezaron a dañarse, por lo cual necesitamos tomar acciones preventivas. Y finalmente, respetar la cultura local y generar beneficios económicos también para nuestras comunidades. Porque poco a poco se va evolucionando y se lleva el espacio turístico a no solamente a la naturaleza, sino a todo lo que convive con la naturaleza, ¿no? Y hoy en día, nuestras comunidades campesinas, comunidades nativas, ¿no? La gente local misma de un espacio se ha vuelto anfitriona de nuestra actividad turística. Y lo ideal es unirnos a ellos, ¿no? Como empresarios, como profesionales, y generar un beneficio común. Entonces, la idea del turismo sostenible es que todos ganen. Si todos ganan, vamos a estar bien, ¿no? Bueno, en resumen, busca mantener un equilibrio entre el desarrollo turístico, la protección del entorno natural y cultural y el bienestar de las poblaciones locales, ¿no? Tanto ahora como para los que vienen. Desde ya yo puedo agarrar muchos ejemplos solamente con recordar qué era el turismo sostenible. Por ejemplo, ¿no? Desde donde yo hoy estoy hablando, yo me encuentro en la región de Apurímac, una de las regiones más pequeñas de mi país, en este caso de Perú. Y pues tenemos una serie de recursos turísticos maravillosos, pero tal y como les digo, recursos, ¿no? No hemos evolucionado al nivel de producto y destino exactamente. Sin embargo, la abundante promoción de estos por parte del Estado y algunos empresarios hace que oportunamente lleguen bloques de visitantes y de pronto pues desaparezcan esos bloques, ¿no? ¿Por qué? Porque mis recursos están en estado de recursos. Entonces, cuando yo les hablo de que estoy promoviendo, por ejemplo, recursos turísticos, ya les estoy diciendo que al no haberse transformado en un producto, no tiene la comunidad organizada, no tiene la infraestructura necesaria, no se ha preparado mi planta turística como debería y la promoción que trae grupos de personas hace que se desanimen y digan, no, no me gusta este lugar y no lo recomienden. Entonces, desde ese punto, ya podemos analizar que los gobiernos locales que administran estos recursos, pues no están trabajando pensando en esta terminología, que por muchas razones no ha llegado a ellos, ¿no? Son pequeños y muchos más casos. Bueno, vamos a recordar un poco dónde empezó a desarrollarse, ¿no? El tema del turismo sostenible. Y siempre agarro este ejemplo porque aparece, ¿no? En toda nuestra literatura. Muchos países han sido pioneros en la promoción del turismo sostenible
y la implementación de sus prácticas, entre esos Costa Rica, ¿no? Y creo que a veces cuando solo agarramos sus imágenes nos podemos dar cuenta el buen manejo que ellos han llegado a tener. Vamos a recordar un poquito. ¿En qué es lo que ha trabajado Costa Rica para volverse líder en turismo sostenible desde la década de los 80 aproximadamente? Agarró 4 puntos interesantes, ¿no? 1, el compromiso con la conservación ambiental. Obviamente porque su naturaleza lo permite. Empiezan a desarrollar o a potenciar el recurso natural que ellos tienen y empiezan a trabajar en el compromiso de la conservación ambiental, pensando en su protección natural, estableciendo pues redes de áreas naturales protegidas, ¿no? Que abarcan casi un cuarto de su territorio. Entonces, ellos potencian estos lugares de manera sostenible, en armonía con la naturaleza. 2, empiezan a trabajar el ecoturismo. El ecoturismo, como todos ya saben, es una de las modalidades de turismo más responsables que teóricamente existe. Es decir, donde se desarrolla el ecoturismo, obviamente está el turismo sostenible, porque no hay ecoturismo insostenible. El ecoturismo llega a tener la denominación cuando ya cumple los criterios más especiales del desarrollo sostenible, del turismo sostenible, ¿no? No existe el ecoturismo insostenible. Entonces, el ecoturismo es pues un término que respeta, valora el medio ambiente, la cultura local, investiga, encuentra los valores intrínsecos de la biodiversidad y lo lanza a un mercado donde hay personas que lo aprecian. Entonces, empiezan con esta nueva alternativa altamente responsable. Tercero, la participación ciudadana, ¿no? ¿Qué hace que las comunidades o las personas que administran sus recursos naturales participen en la planificación y gestión del turismo? Lo que ha contribuido a que el beneficio sea más equitativo. Y finalmente empezaron a trabajar en educación ambiental. La educación ambiental es básica, es elemental, es necesaria y es una tarea que nunca termina, porque la educación ambiental se tiene que dar a manera de sensibilización continuamente. No puede haber, los primeros 5 años del año 2000 se trabajó en sensibilización y con eso ganamos. No existe. La educación ambiental es continua, es diaria, es permanente, no termina, no tiene un punto final y los resultados se ven en la educación que tiene nuestra población, ¿no? Hasta dónde podemos llegar en conciencia ambiental, porque ese es el producto que se obtiene, ¿no? Entonces, Costa Rica invierte altamente en programas de educación ambiental dirigido a los turistas, a sus residentes, a sus estudiantes, a sus niños, a su población constantemente. Entonces, esa gente está bastante educada en estos temas, ¿no? No tengo muchos ejemplos aquí en mi ciudad. En verdad, nosotros carecemos de educación ambiental, incluso, ya pasando a otro punto, de conciencia turística. Por ejemplo, para mi región es un tema muy, muy nuevo el hablar de conciencia turística porque es otra tarea muy parecida a la educación ambiental que tiene que ser constante hasta que eso entre en el chip de nuestra comunidad o población. Entonces, Costa Rica se fortalece con puntos como este, por lo cual logra concientizar a su población e involucrarles y hacerles identificarse con la actividad sostenible, ¿no? En este caso, con el ecoturismo. Y para los que no se acuerdan mucho del ecoturismo, pues los vamos a hacer recordar.
¿no? El término ecoturismo se le atribuye a Héctor Ceballos Lascurain, un arquitecto mexicano, y seguro nuestros amigos de México lo conocen muy bien, ¿no? Él es el que acuña este término que viene a ser más adelante reconocido por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, que traduce o que interpreta la actividad de ecoturismo como una actividad de disfrutar la naturaleza con el respeto necesario a los recursos y a las culturas locales. Este término hace que, se, que se pueda identificar la palabra ecoturismo como ese término que no puede existir sin sostenible. Por ahí alguien creo está haciendo ruido. Ya. Entonces, ya. Entonces, solo, ¿no? Para recordar, el Héctor Ceballos, ¿no? Este experto mexicano, Héctor Ceballos Lascurain, pues nos deja esta terminología, que más adelante los países que pueden trabajar se enfrentan a un desafío muy, muy responsable, ¿no? Altamente responsable. Entonces, es todo un reto llegar a pues tener actividades ecoturísticas, ¿no? Porque hay que trabajar, hay que preparar a la población para poder atribuirnos el término y la actividad y venderla como tal, porque también es una de las actividades más caras, podríamos decir, hasta más millonarias del mundo en casos determinados, como en los beer watchers y otras actividades, ¿no? Muy especializadas. La gente que se moviliza con este tema de turismo, pues paga mucho más que un turista tradicional, pero también viene con una responsabilidad mucho más amplia, ¿no? Y mucho más tiempo. Toma más el tiempo que necesita. Entonces, vamos a lo que nos interesa. ¿Por qué surge este tema del turismo sostenible? Ya habíamos dicho, años atrás se había generado ya un turismo amplio, rápido, un turismo de masas, ¿no? Que en su naturaleza convencional empieza a generar impacto ambiental. En algunos destinos generó desforestación, contaminación al aire, al agua, al suelo, pérdida de la biodiversidad y otros impactos, ¿no? También en impactos socioeconómicos no era equitativo, algunos se beneficiaban mucho más, otros menos, había mucho más ricos, o mientras había un poco ricos, habían más pobres, entonces se crean las desigualdades entre comunidades locales, o sucede que cuando no está correctamente planificado, como hubo un caso, ¿no? Que estábamos analizando hace 5 años en la ciudad del Cusco, el Cusco pues una ciudad importante turísticamente en nuestro país, tiene pues una ruta que se llama el Valle Sagrado de los Incas. Entonces, casi todos los turistas que llegan a Machu Picchu pasan por esa vía y esa vía atraviesa varios distritos. Entre esos, el turismo se había generado con paradas determinadas, Distrito 1, Distrito 3 y Distrito 5, digamos, ¿no? Y el Distrito 2 y el 4 el vehículo de los visitantes no paraba ni una sola vez, paraba en el 1, en el 3, en el 5. Entonces el distrito 2 y el 4 solo miraban los vehículos y no recibían un solo. Entonces, ese tipo de desigualdades cuando no hay planificación, cuando no hay una preparación previa, cuando no hay una distribución equitativa. Entonces empezó a surgir ese tipo de impactos socioeconómicos en muchos países. Eso es un solo ejemplo, ¿no? Pérdida de la identidad cultural también, y ya ese término también lo hemos revisado bastante, el aculturalismo, la pérdida de la identidad de las mismas personas, desde su ropa, desde su forma de hablar,
su vestir, sus tradiciones, su cultura, su folclore, sus prácticas auténticas, ¿no? El cambio climático, que también ha sido el resultado de algunas actividades masivas, ¿no? Entre otros. Entre estos antecedentes, pues se ha llegado a la necesidad de desarrollar una nueva alternativa de turismo que minimice y cambie un tanto estas prácticas, ¿no? Eso para cerrar el tema del turismo sostenible. Vamos a ver, así como Costa Rica, otra propuesta, ¿no? ¿Cómo trabaja, por ejemplo, Noruega? También tiene unas décadas trabajando el ecoturismo y también trabaja en estas prácticas muy parecidas, ¿no? Conciencia ambiental temprana, ¿no? Miren, como en el otro era educación ambiental. En este caso, ellos ya lo afinan su actividad y generan conciencia ambiental temprana, ¿no? Ha tenido una larga historia de conciencia ambiental y preocupación por la conservación de su entorno natural. También es un país que quiere aprovechar al máximo este entorno, este recurso, ¿no? Nosotros, los que vivimos del turismo, sabemos que le podemos sacar provecho a todos nuestros recursos, pero la idea es no explotarlos como en una actividad minera para llegar a su exterminio, ¿no? La idea es aprovecharlos de forma sostenible y responsable, de tal forma pues que ese recurso nos dure, ¿no? El enfoque en la naturaleza, porque Noruega trabaja estrechamente ligado a su naturaleza y a la originalidad de sus paisajes, ¿no? Tratar de no disturbar en, de tal forma que se mantenga, ¿no? Cómo eran originalmente sus recursos, valoran su medio ambiente. También se trabaja en legislación ambiental y regulación, porque implementan políticas ambientales sólidas, ¿no? Que influyen en el desarrollo de su país. Es una actividad muy sostenible. Por ejemplo, yo no puedo compartir esto porque hace muy poco en nuestro país incluso se han aprobado leyes que dejan de proteger la naturaleza de nuestra selva peruana, ¿no? Miren qué diferencia, ¿no? Mientras que hay países que procuran, trabajan en su legislación ambiental como una política importante, en mi país, por ejemplo, está descuidándose a veces por generación de leyes que dejan de proteger a nuestros bosques, ¿no? A nuestra selva. Y finalmente, en la promoción del ecoturismo. Se ha promovido activamente el ecoturismo y el turismo de aventura como formas de turismo sostenible. El turismo de aventura no es 100% sostenible como el ecoturismo, pero con un buen manejo sí se puede hacer sostenible, ¿no? Eso sí hay que aclararlo. Y finalmente, pues este tipo de iniciativas que toman los países son parte de esa gestión, ¿no? Cuando hablamos del título que esta vez me han asignado para poder conversar un poco, la gestión está basada en políticas que se van implementando de a poco y se van consolidando en productos. Miren cómo estos principios, estos, estos, estas decisiones que se llevan algunos de los países que acabamos de hablar, en caso de Costa Rica y Noruega, hacen que los resultados de sus productos apunten pues a sus objetivos trazados, ¿no? No en nuestros, yo puedo asegurar que en mi país, en Perú, no sé cuántos peruanos hoy día nos escuchan, no tenemos políticas definidas, por ejemplo, sobre el tema del ecoturismo, ¿no? Se ha acuñado términos muy amplios como turismo de naturaleza y otras modalidades, pero ninguna que sea así exhaustivamente sostenible, ecoturística, responsable con el medio ambiente, ¿no? No tenemos a ese nivel.
Pues lo tenemos muy, muy abierto, ¿no? No definido así al 100%. Pero también a lo largo de estos procesos se consiguen empoderar recursos y productos bien elaborados, ¿no? En países como estos. Ahí tenemos un modelito, ¿no? De cómo hacen las cabañas encima de los árboles, por ejemplo. Los paisajes culturales también aprovechados. Miradores, ya les haría ver un mirador de Apurímac. Yeah. Y bueno, finalmente vámonos a esta otra parte de la gestión que hoy día pues nos interesa, ¿no? Para trabajar los espacios naturales y llegar a eso que estábamos hablando, cómo está trabajando Noruega, Costa Rica y otros países más, pues hay un instrumento que hace muchos años se ha venido trabajando, ¿no? Y es la capacidad de carga turística para evitar este tipo de acciones, ¿no? Que se dio en un momento determinado y todavía en algunos espacios se da. Capacidad de carga, aforo, saber deducir cuántas personas como máximo pueden visitar un espacio determinado para no dañarlo, no deteriorarlo, ¿no? ¿Cuántas personas exactamente caben en un destino de tal forma que yo aproveche al máximo, ¿no? Mientras más mejor, pero también evitando los daños a futuro o incluso en el presente, ¿no? Esa es la idea de hablar de una capacidad de carga turística. Entonces, los profesionales en turismo, los gestores culturales, los turistas, los visitantes, los estudiantes, todos aquellos, la población, la ciudadanía que visita nuestros espacios culturales o atractivos turísticos o destinos turísticos como los que querramos llamar a estos espacios geográficos, pues somos conscientes de lo que ha estado pasando en algunos espacios, ¿no? Estas fotografías yo las he sacado del internet, pero sí tengo ejemplos muy, muy claros de qué pasa cuando se masifican los destinos, ¿no? Y los atractivos. Y estoy segura que cualquiera de ustedes ha llegado, ha decidido ir a pasar un fin de semana con su familia o con un ser querido y se ha visto en este tipo de espacios, ¿no? Eso no es una película, eso es real, ¿no? En el Museo del Louvre, en Versalles, y en algunos miradores, en algunos festivales que uno va a descansar y termina pues estresado porque no se puede trasladar dentro del recurso, ¿no? O zoológicos, espacios que uno quiere disfrutar en familia, ¿no? Entonces, eso llega a cambiar ya el sentido de la visita, ¿no? Ya uno ya no va a relajarse, va a estresarse. Entonces, ya uno ya no recomienda los espacios que encuentra de esta manera, ¿no? Y aparte, pues, sin analizar todavía cuánto daño se puede causar a los recursos, ¿no? Que tienen ingresos descontrolados. Entonces, para ello es que pues vamos a analizar qué es la capacidad de carga turística. Bueno, entre algunas consideraciones importantes, vamos a no olvidar que la determinación de la capacidad de carga turística no evita el impacto o los efectos causados por la actividad, ¿no? No, con eso no es que vamos a salvar los daños, sino que vamos a lograr limitar los daños, ¿no? Y permitir la conservación del espacio cuando determinemos cuánta gente exactamente puede entrar a un espacio determinado, ¿no? Y pues nos va a ayudar a permitir la conservación si es que cumplimos estrictamente, ¿no? Y de hecho esto va acompañado de muchos otros de otros elementos, o sea, no solamente es el aforo, ¿no? Pero es importante. La incapacidad o saturación turística se presenta cuando la cantidad de visitantes excede temporal o permanentemente
el nivel ecológico, la resistencia de un determinado espacio. Ya estamos hablando de un museo, de un espacio natural, de un espacio cultural, ¿no? Entonces, todo esto se puede evitar si es que tendríamos las reglas del juego determinadas. En este caso, lo que hoy nos interesa es la capacidad de carga turística para un determinado espacio, ¿no? Para calcular la capacidad de carga turística, aún no existen límites o criterios estándar. Eso lo tenemos que tener en cuenta. No hay una fórmula que te dice esto es exactamente, ¿no? En tu destino. Porque tenemos que saber que ningún destino es igual al otro. Y si en vuestro país, en un parque natural, en un parque nacional, un santuario, han hecho un estudio de capacidad de carga, no me lo puedo copiar yo para llevar a Machu Picchu. O no pueden copiarse ustedes el estudio de carga que se hizo en Machu Picchu para llevarse a vuestro parque nacional o a un museo determinado. Porque los factores que van a determinar los valores numéricos son diversos, ¿no? En un área natural protegida yo tengo que pensar incluso que haya factores como el que una especie, por ejemplo, tenga su época de veda o tenga su época de reproducción, y eso pueda determinar que se reduzcan mis días de visita y cosas así, ¿no? Lo que eso no me va a pasar probablemente en una playa, o sí, o de repente en un lago yo pueda encontrar algo parecido. Entonces, esos detalles no los voy a encontrar en un museo. Por eso es que no hay dos destinos tan similares para poder hacer el mismo estudio. Para hacer estos estudios tengo que hacer un diagnóstico súper exhaustivo y conocer los detalles y los valores intrínsecos del espacio que yo voy a evaluar, ¿no? Para conocer su capacidad de carga. Estos valores de casi todos los estudios son relativamente cuantitativos. Hay pocos cualitativos, pero hay fórmulas, hay autores que han generado alternativas para evaluar de forma cualitativa. Vamos a pasar. Cualquier estudio de capacidad de carga turística siempre queda condicionado a dos aspectos. Las características del espacio físico, ahí podemos, como les había dicho, puede ser una laguna, puede ser un bosque, un área natural protegida por el Estado o un museo, ¿no? Estas características del espacio físico receptor y finalmente la actividad principal que ahí se va a desarrollar. Porque yo puedo tener un área natural protegida por el Estado y ¿cuáles serían mis actividades? De repente voy a hacer turismo de aventura o de repente voy a hacer ahí beer watching o de repente solo voy a hacer caminatas. Lo que se hace, por ejemplo, acá, ¿no? Nosotros tenemos acá un área natural protegida por el Estado, es el Santuario Nacional del Ampay, ¿no? Y protege, pues, una cabecera de cuenca importante, ¿no? Un nevado. Y lo que produce esta cabecera de cuenca, dos lagunas interesantes que cruzan un gran bosque de intimbas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este recurso nosotros no tenemos muchas actividades por desarrollar porque no se ha implementado la planificación turística ahí dentro y no se han generado productos turísticos, por lo cual la gente va y solamente camina, llega a la primera laguna, llega a la segunda, se toma fotos y regresa. No hay mucho más que ver, no está delimitado algunos espacios, nadie sabe a ciencia cierta cuando va qué zona es restringida y qué zona no.
¿no? Porque no tenemos una señalética a ese nivel. Entonces, todo estudio, por ejemplo, de capacidad de carga va a depender de estos dos detalles, ¿no? Las características del espacio físico y la actividad que se va a desarrollar. Ustedes pueden tener también otro santuario, pero puede estar mucho más desarrollado e implementado, ¿no? Estos dos aspectos están relacionados entre sí, ya que las actividades turísticas están en función al espacio, ya que yo no puedo llevar cualquier actividad a un espacio determinado, ¿no? Tengo que adaptarme al espacio. Yo puedo hacer el canotaje si tengo un río y no puedo hacer esto si no tengo el espacio como un río o agua determinado. Entonces, mis actividades están en función al espacio físico, así que están directamente relacionadas. Y otra cosa, tienen que recordar que este trabajo, esta tarea de hacer un estudio de capacidad de carga turística, es un proceso de planificación turística. No es que lo hace cualquier persona y que se le ocurra, hoy voy a determinar mi capacidad de carga. Técnicamente podríamos calcular, ¿no? En un análisis para aprender, pero esto es un proceso multidisciplinario donde tienen que trabajar especialistas y es un proceso de planificación turística. ¿Ya? Vamos. ¿Cómo se determina la carga turística? Hay diversas metodologías, de las cuales una de las más consideradas a nivel internacional incluso es pues la que elaboró el biólogo Miguel Cifuentes en 1992. En esta metodología no es compleja, pero tiene una parte muy detallada, ¿no? Para trabajar. Entonces, es tener paciencia, es hacer planificación, conocer bien el territorio y se puede aplicar. Muchos autores y muchos consultores en turismo, especialistas en nuestros países, en nuestras ciudades, han agarrado esta metodología y la han adaptado. Le han aumentado algunos factores, algunos datos más, han ido adaptando a sus territorios. Como les digo, no hay forma de hacer una metodología única para todos, porque la naturaleza de nuestros recursos son muy diversos. Entonces, no es novedad que encuentren cuando revisen un poco sobre capacidad de carga en las redes, en la web, que esta metodología de Cifuentes está adaptada y modificada. No, no es nada novedoso. Bueno, revisando un poco el documento, yo traté de buscarlo, lo encontré en la web, incluso está escrito todavía, si más no me equivoco, en máquina de escribir, pero está completa. Yo le voy a proveer eso a Jean para que lo pueda compartir con todos ustedes, pese a que está así todavía, parece un documento antiguo, es muy claro y preciso y sumamente interesante. Él plantea algunos pasos a seguir y dice: primero hay que analizar las políticas sobre turismo y manejo de las áreas protegidas, porque él trabajó propiamente en un área protegida. Su metodología sale al haber trabajado pues en un AMPE. Entonces, en nuestro caso, si por ejemplo yo estoy pensando hacer un estudio de capacidad de carga para un museo o para un área cultural, de hecho, solamente tienes que adaptar este concepto, ¿no? Análisis de políticas sobre el recurso que yo voy a trabajar. Entonces, ¿por qué el análisis de políticas de turismo en el manejo de este área? Porque para que nosotros encontremos los factores necesarios para medir, hay que conocerlo, ¿no? Hay que saber sus limitaciones, hay que saber
cuántas cosas están permitidas en ese recurso, cuántas no, y si fuese posible, de repente, adaptar al estudio que vamos a elaborar. Segundo, dice el análisis de los objetivos del área protegida. Obviamente los objetivos de las áreas protegidas, en el caso de áreas protegidas, están determinadas pues en el momento de su creación, porque se crean para proteger una especie determinada o una comunidad de especies determinada. Entonces, de acuerdo a ello, nuestro análisis de objetivos, ¿no? Y tendremos que apuntar nuestros factores y nuestras cifras a esos objetivos, ¿no? Porque probablemente parte de esos objetivos sean parte del atractivo que nosotros vamos a promover. Análisis de la situación de los sitios de visita. Ojo. Esto por ejemplo, hace rara a muchas personas, ¿no? Porque yo puedo tener un área natural protegida grande, ¿no? No sé, de ya 5.000 hectáreas. Pero las áreas de visita no son las 5.000 hectáreas. Generalmente hay un trazo o una ruta o un circuito por donde yo voy a disfrutar y hacer uso y provecho de ese recurso turísticamente. Entonces, mi estudio se va a basar en ese espacio y probablemente en esos metros cuadrados de uso turístico, no en la totalidad de mi recurso. Depende del recurso que estoy estudiando o que voy a hacerle el estudio. Ojo. Definición, reforzamiento o cambio de políticas respecto a la categoría de manejos y zonificación. Esto de la zonificación es importante, aunque en el documento de Cifuentes ya no lo dice. Este documento, este tema de la zonificación es un trabajo también de planificación. Y lo ideal en un área natural protegida por el Estado o en un área de aprovechamiento de recurso natural o cultural, generalmente en espacios geográficos, seguro que también ustedes manejan, generalmente contamos con un plan maestro, ¿no? Y los planes maestros son los que nos determinan la zonificación de estos espacios, ¿no? Nosotros lo llamamos así acá en Perú, plan maestro. Y ahí nos habla, ¿no? ¿Qué zonas existen? ¿Cuántos kilómetros cuadrados? Más que nada ese punto. Pero para que yo trabaje turísticamente, a ese, no al instrumento, a ese territorio que voy a trabajar, yo voy a necesitar mínimo 2 elementos. La zona de uso público y la zona de uso turístico. Para que yo llegue a este punto, necesito tenerlo muy claro. Puedo tener un parque muy grande, pero la zona de uso público no abarcará todo el territorio. Y la zona de uso turístico probablemente sea mucho menor que la de uso público, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es otro tema de planificación. Y que si no lo tengo para hacer en el momento mi instrumento, en este caso mi estudio de capacidad de carga, y yo tengo que anticiparme y darle solución a si es que me falta el instrumento. Luego, identificación y factores. Características en cada sitio de uso público. Miren, él ya se adelantó, por eso él lo coloca aquí, ¿no? En este caso, Miguel ya tiene listo lo que es la zonificación. Me pasé, lo siento. Y el sitio de uso público. Entonces, él ya está hablando en la existencia de estos instrumentos, cosa que probablemente no en todos nuestros recursos que vamos a nosotros tratar de hacer este estudio lo vamos a encontrar. Y si no lo encontramos, hay que crearlo y eso te da una tarea más. Y luego la determinación de la capacidad de carga para el sitio de uso público. O sea, después de que hagamos todo esto, él dice, ¿no? Después de tener todo esto a la mano,
recién puedes determinar la capacidad de carga para tu sitio de uso público. Ya vamos. Bueno, de acuerdo a Miguel Cifuentes, existen niveles, ¿no? Para determinar la capacidad de carga. Y él agarra 3 términos. Estos de acá. Capacidad de carga física, capacidad de carga real y capacidad de carga efectiva, ¿no? La capacidad de carga física, que vendría a ser, pues, cuántas personas técnicamente pueden entrar a un lugar determinado, ¿no? Eso es. Por ejemplo, yo voy a agarrar mi casa. ¿Cuántos metros cuadrados? 200 metros cuadrados. Quiero saber cuánta capacidad de carga física. Depende, ¿no? A veces de las normativas de las instituciones públicas o como yo lo quiera determinar. De repente puedo medir cuántos metros cuadrados por persona necesito. A ver, ya, una persona por metro cuadrado. Entonces, hago una división entre el total, ¿no? De los metros cuadrados y yo puedo saber cuántas personas pueden entrar de acuerdo a ese espacio que yo determino. Y eso mismo yo puedo hacer en el espacio que yo quiero generar o quiero trabajar esta capacidad de carga. Pero cuando hablo de capacidad de carga física, que no está considerando ningún otro tipo de factor, ¿no? Ni factor turístico, ni factor social, ¿no? Ni ambiental, solamente carga física, ¿ya? Acá que nos dice, ¿cuántos individuos pueden visitar un espacio turístico durante un día? ¿No? Este nivel no toma consideración de daños de ningún tipo, solo el espacio físico, el horario de apertura y la duración de visitas. Esos detalles me van a ayudar a saber, ¿no? En el caso de una zona de visita. Esa es la capacidad de carga física. Luego, esa es la forma como sacan normalmente el aforo, por ejemplo, de los bancos, de las instituciones públicas, ¿no? Esa es la forma. Luego tenemos la capacidad de carga real, que de alguna manera ya restringe la capacidad de carga física con base en diversas consideraciones. Ya de acuerdo al espacio que vamos a tomar, por ejemplo, un área natural protegida, ya considera factores meteorológicos, sociales, de accesibilidad y otros. Pueden ser ambientales, medioambientales, ecológicos, pueden ser muchos más. Depende del área que yo voy a estudiar. Puedo tener muchos más factores, ¿no? Y hasta por el clima, ¿no? Bueno, acá están meteorológicos. Entonces, esa sería la capacidad de carga real que probablemente va a ser, y obviamente va a ser menor que la carga o la capacidad de carga física. Y la tercera, que sería el resultado de limitar la capacidad de carga física conforme a las restricciones impuestas por la capacidad de carga real, o sea, la segunda, ¿no? Y nos indicaría el número máximo de visitantes que puede soportar un espacio sin ser dañado. Esa sería la capacidad de carga efectiva, ¿ya? Y de acuerdo a esta fórmula, recordar que la capacidad de carga física va a ser mayor que la capacidad de carga real. Y la capacidad de carga efectiva puede ser igual o menor a la capacidad de carga real. Esta tareita se encuentra en ese instrumento que les comenté, que es un documento de más de 20 páginas que explica como para niños de primaria, que también se los voy a compartir. En verdad las fórmulas no son nada complejas, pero lo complejo es, por ejemplo, determinar estos factores meteorológicos, sociales, de accesibilidad y todos los factores que nosotros podamos necesitar considerar en el momento de hacer el estudio. Esto, para mí, esto es lo más
trabajoso y lo más complejo. El resto son fórmulas que cualquiera de nosotros puede generar con unos datos que le puede otorgar el administrador del recurso. Pero estos detalles, si ustedes se dan cuenta, los tiene que brindar un especialista. Y acá se encuentra el meollo del asunto. Les he puesto aquí una fotito, un pantallazo que yo me he robado del Plan Maestro del Santuario Nacional de Lampay, de ese área natural protegida que les comentaba, que tengo acá muy cerca, a menos de 20 minutos. Es el área natural del Santuario Nacional de Lampay, que está dividido en 5 zonas, ¿no? Y miren cómo dentro de un plan maestro se puede visualizar. Todo este es el santuario, ¿no? El área natural protegida por el Estado. Y en su caso, ya el plan maestro ha generado su zonificación, ¿no? Para que más o menos lo podamos entender. Si yo estoy hablando ya de que puedo calcular, por ejemplo, mi capacidad de carga física solo con los metros cuadrados que puedo tener, tenemos que analizar, ¿no? Algunos detalles como horarios de visita, ¿no? Y de repente el número exacto de metros cuadrados que puedo visitar. En este caso, miren, tan grande es este área y ustedes pueden ver que hay zonas de protección estricta, que vendría a ser esta parte roja, ¿no? Hay zona de recuperación, que viene a ser esta zona rosa, zona de uso especial, que viene a ser esta zona morada, que es donde viven muchas personas actualmente, ¿no? Y de alguna manera han generado viviendas, corrales de animales, casitas, ¿no? Y finalmente acá la que me interesa, ¿no? Bueno, es la zona de uso turístico. Y ustedes pueden ver que es la celeste. ¿Y dónde está? Es esta lineecita, ¿no? Y acá hay un espacio tan pequeñito. Y que es casi como un camino hasta acá. Lo que les comentaba, ¿no? Que acá hay un gran nevado y pues de ahí hay unas lagunas que se pueden visitar y un pequeño sendero. Miren cómo si a mí me tocara hacer en este área natural protegida por el Estado, ¿no? En este santuario de Lampay, hacer mi estudio de capacidad de carga turística, tendría que trabajar con estas medidas exactamente y no con la totalidad del área, ¿no? Porque en verdad no es accesible el 100% del territorio. Hay zonas acá totalmente inaccesibles. Y bueno, ahí está la zona verde, que es la zona silvestre. O sea, hay zonas, pues, de protección estricta, por ejemplo, esas no se pueden ni considerar. Entonces, cuando hablábamos de este tema, de que puedo hacer estudios, ¿no? De capacidad de carga física, ¿no? Pueden ser muy amplios y no exactos a lo que yo quiero determinar. Y cuando les comentaba también que este es un trabajo propiamente de planificación, es que tiene que considerar en sus antecedentes todos los instrumentos de gestión que estén vigentes en el espacio donde yo voy a trabajar. Y ahí es donde revisaré pues sus políticas, sus planes maestros, su zonificación y tendré que visualizar. Entonces, a veces nos imaginamos que hacer ese estudio solamente es del recurso y de la parte que lo podemos ver, ¿no? Pero no, hay que analizar esto y muchos más factores. Esto se los quería mostrar para que más o menos puedan enfocarse, ¿no? O puedan identificarse junto conmigo que hay que considerar otros antecedentes. Bueno, les voy a compartir un ejemplito de la metodología
que ha adaptado, por ejemplo, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, junto al Ministerio de Economía y Finanzas en Perú, a esta metodología que acabamos de ver, ¿no? De Cifuentes. Entonces ellos también, en este caso, nuestros ministerios, agarran un instrumento de gestión, que es una guía para formulación de proyectos, y nos brindan la posibilidad de hacer este estudio y cálculo de la capacidad de carga de los recursos turísticos. Y en su caso de ellos, miren, como les dije, ¿no? Algunos gobiernos agarran esa teoría que es la más acertada, la que ha sido más útil a nivel internacional, y que Cifuentes nos ha dado 3 pasos y acabamos de revisar, ¿no es cierto? Y aquí están, miren, la capacidad de carga física, la que estábamos analizando, la capacidad de carga real, también la vimos, que es la más compleja, la que les decía, y la otra que es la capacidad de carga efectiva, ¿no? Pero miren cómo ellos, acá en este caso, la metodología adaptada por MINCETUR, incrementa un cuarto o paso, ¿no? Y se llama el cálculo de la capacidad de manejo. Entonces, así como el MINCETUR adapta, por ejemplo, esta metodología y le aumenta criterios, lo hacen otros autores, otros consultores en otras ciudades y otros países de acuerdo al interés y a los recursos con los que cuentan. ¿Ya? Acá podemos ver un poco de la literatura como lo ha generado, ¿no? El paso 1 dice, cálculo de la capacidad de carga física. Como lo habíamos revisado, miren, es el límite máximo de visitas que se pueden hacer al recurso turístico durante un día. Está dado por la relación entre los factores de visita. Siempre van a considerar estos factores, horario de visita, porque no se puede visitar pues, las 24 horas del día, ¿no? Ya será con su horario determinado, de 8 a 5 de la tarde o a 3 de la tarde, ¿no? Tiempo de visita, que se refiere a cuántas horas yo necesito para visitar ese lugar. Por ejemplo, en este santuario que les mostré, nosotros para visitar, no hay otra forma que hacerlo caminando, ¿no? Porque es una ladera. Entonces hay que subir más o menos en 1 hora y media, con que disfrutes unos 30, 40 minutos, que ya serían 2 horas y 15 minutos, y otra hora y media de retorno. Estamos hablando de 3 a 4 horas, mínimamente 4 a 5 horas de visita. Entonces yo tengo que trabajar en función al tiempo de visita que voy a necesitar. Si estoy hablando de un museo, de repente sea menos, ¿no? Aunque no todos los museos. En Europa los museos necesitas un día entero y no te alcanza para ver todo el museo. Entonces, esos detalles son esos datos vamos a necesitar para aplicar estas fórmulas, ¿ya? El espacio disponible y la necesidad del espacio por el visitante. El espacio disponible es ese que les decía, ¿no? A ver, si yo quiero calcular, puedo agarrar ya 1 metro cuadrado por persona, o de repente 2 metros cuadrados por persona, depende del espacio, ¿no? Yo creo que siempre han existido esos aforos muy limitados, porque me recuerdo mucho cuando visité el Museo del Louvre y este Palacio de Versalles, estábamos como en la foto, así súper apiñaditos, ¿no? Me imagino que su aforo ellos lo calcularon así, como 1 metro cuadrado por persona. Pero en espacios naturales, de preferencia, pues no seamos tan egoístas, ¿no? Y nosotros pongámosle el criterio más adecuado. Ya. Entonces, esto, una vez que tienes estos datos, tú puedes aplicar esta fórmula, ¿no? Y la fórmula no es compleja, no nos trae muchas raíces cuadradas, ni mucho menos. Entonces, teniendo los datos necesarios, es una operación y podemos obtener los resultados que necesitamos para tener la capacidad de carga física. Para este mismo cálculo anterior nos indica que se requiere el número de veces que el sitio puede ser visitado por una persona en un día, ¿no?
Por eso es que nos da una nueva fórmula. Miren, esto, por ejemplo, no estaba en el documento de Cifuentes, pero aquí en esta metodología de Mincetur está adaptada, ¿no? Y nos alcanza un dato más y nos dice, mira, con esto también puedes utilizar la siguiente fórmula y sacar esa o hacer esa operación. Vamos. El paso 2 es el cálculo de la capacidad de carga real, que también la habíamos visto, ¿no? Literal, en las diapositivas anteriores. Y nos dice que es el límite máximo real de la visita al recurso turístico, ¿no? Límite máximo real. Ya se determina a partir de la carga, la capacidad de carga física, que es la anterior que hemos generado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para que tú avances y finalmente llegues a tu capacidad de carga efectiva, vas a tener que hacer sí o sí todos estos pasos, ¿no? No es que puedes calcular uno cuando te conviene, cuando te convenga, sino que tienes que hacer todos, ¿no? Luego, los factores de corrección se obtienen considerando variables físicas, ambientales, biológicas y de manejo. Estos son los factores de corrección que les decía que para mí serían los más complejos en el caso de que nos dieran esta tarea. Y tendríamos que trabajar realmente hasta con el personal que administra el recurso. Tendríamos que analizarlo con personas o con instrumentos que determinan cuáles son los efectos ambientales, ¿no? O los efectos biológicos que se dan en ese espacio determinado. Entonces, miren, la operación es súper fácil, pero lo complejo es determinar estas variables y tener los valores de cada uno de ellos, porque cada uno también va a tener su propia fórmula. Entonces, son pequeñas operaciones matemáticas, pero con la paciencia necesaria e identificando los factores de la mejor forma. Por ejemplo, nos dan aquí, ¿no? Los factores de corrección. Ojo, estoy dentro de la misma fórmula aquí, ¿no? ¿Ya? Estos factores de corrección se expresan en términos de porcentaje para calcularlos. Hay una fórmula y nos alcanza esta metodología una fórmula más para los factores de corrección. Y no son tan complejos, pero son para estudiarlos y revisarlos, ¿no? Entonces, la determinación de estas variables a considerar dentro de los factores de corrección depende de condiciones particulares. Vamos a ver cuáles son esas. Por ejemplo, factores sociales. Dentro de los factores sociales puede haber manejo de grupos, de visitantes, número de personas que se acercan, de repente algunos vienen en familia o vienen más personas solas, ¿no? El tiempo que se van a tomar ahí para hacer este recorrido, las distancias, ¿no? El objetivo, tener la mejor calidad de la visita, ¿no? Entonces, cuando hablamos de factores sociales y hablamos, por ejemplo, el tema de la distancia entre grupos, nos ponemos a pensar, ¿no? Por ejemplo, hablemos de un restaurante y su aforo. Si yo puedo tener el restaurante 100% lleno todo el tiempo, recuérdense cómo es un restaurante completamente lleno. Hay mucho ruido, ya no se escucha el sonido de la música, ¿no? Es un tanto incómodo y entonces ya no hay calidad de disfrutar ese espacio, ¿no? Si es que yo tengo, por ejemplo, aprovechado el máximo de los espacios. Entonces ahí yo puedo determinar que poniéndome a pensar en el mejor de los momentos para hacer uso de un restaurante como un consumidor, sería que no haya mesas tan unidas para que en el mejor de los momentos que esté súper lleno no haya una saturación del aire, de la cantidad de personas que voy a tener, en fin. Entonces, todos esos factores se van anticipando cuando yo hago este estudio, ¿no? Claro, yo no voy a hablar ahora mismo de un restaurante, pero puedo pensar en todo lo que me va a suceder
en un momento de búsqueda de calidad de mi visita. Entonces, esos son los factores sociales que yo puedo ir identificando y voy a tener que medirlos en porcentajes para tener mis cifras que me ayuden a evaluar pues esta capacidad de carga en la que ahora nos encontramos, ¿sí? También hay factores físicos. Los factores físicos corresponden pues a la superficie, la erosión, entre otros, ¿no? Acá les he puesto un ejemplito, por ejemplo, el factor de corrección de accesibilidad, ¿no? Que también mediría un grado de dificultad que podrían tener las personas para desplazarse en los recorridos internos, ¿no? Por ejemplo, en esa que yo les manifesté acá en el área natural protegida, el Santuario Nacional de Lampay, es complejo, ¿no? Hay tiempos que voy a tener que manejar porque la ruta para ingresar es una ladera, ¿no? Y de ida es una subida, ¿no? Y de retorno probablemente es mucho más fácil, ¿no? Pero va a haber grados de dificultad para poder ingresar, ¿no? Lo que no me pasaría, por ejemplo, en Machu Picchu, en otros espacios, porque hay vehículos para llegar hasta casi la puerta principal y se puede disfrutar con paciencia el tiempo y de repente máximo 30 minutos, 40 minutos, una visita, ¿no? Lo que no puedo hacer, por ejemplo, en un santuario como este. Entre otros, tengo factores ambientales. La identificación de factores ambientales depende de la ubicación del recurso, ¿no? Por ejemplo, si están cercanos al mar, ¿no? Si es una playa, si es un bosque, si va a haber brillo solar. Y mire, ¿por qué este tema del brillo solar? Ustedes saben que el desgaste de la capa de ozono y el cambio climático ha generado que haya horarios, incluso a nivel ya mundial, que esté prohibido que las personas nos expongamos sin la protección determinada al sol, ¿no? Entonces, eso puede ser muy dañino para una población determinada. Entonces, puede ser que nuestro horario de visita al recurso determinado no sea el 100% de las horas de funcionamiento. Entonces, eso también puede tener alguna, puede generar alguna modificación en las cifras que yo voy a tener. Estos son algunos. Los factores de corrección pueden haber muchísimo más, ¿no? Factores de tiempo, ¿no? Factores de, entre otros, hasta la altura. Puede haber muchos otros. Y cada uno de estos factores, de acuerdo al que yo me voy a dedicar a hacer el estudio de la capacidad de carga, cada uno va a tener una fórmula propia. Por lo cual yo ya voy a tener pues un porcentaje determinado, mi cifra, para poder hacer la multiplicación correspondiente, ¿ya? Esto es lo que les decía que podría ser relativamente trabajoso y para ello tendrían que trabajar con especialistas que nos puedan brindar todos los datos necesarios. Si estamos hablando de factores ambientales, un ingeniero ambiental, un biólogo, alguien que nos pueda ayudar a tener estos datos importantes, ya que el profesional del turismo no va a rebuscarlo al 100%. No siempre van a estar dispuestas las cifras, sino que se van a tener que crear muchos factores. Y el paso 3 sería el cálculo de la capacidad de manejo, porque esta metodología le aumenta la capacidad de manejo a la metodología de Cifuentes, ¿no? La capacidad de manejo estaría dada por las condiciones que debe tener la administración de un recurso, ¿no? Y dentro de esto, él, por ejemplo, bueno, acá en el ministerio agarra lo que son instalaciones turísticas, equipamiento, personal, pero para evaluar esto todavía hay otros factores. Por ejemplo, la operatividad del personal, la velocidad, la eficiencia, la eficacia y esos detalles que son muy parecidos a los factores de la anterior presentación, a estos factores de corrección. Yo personalmente al ministerio le diría, no has debido separarlo como un paso 3, has debido incluir acá en los
factores de corrección como un factor más, y ese factor debió llamarse factor de manejo. No, no hacerlo complejo, porque finalmente este es otro factor de corrección, ¿no? Entonces, bueno, pero es la forma como el ministerio lo plantea y, bueno, hay que adaptarnos, ¿no? Pero cada uno de vosotros puede generar su propia metodología, ¿no? Entonces, también tenemos una fórmula. Miren que las fórmulas son súper sencillas. Lo complejo es sacar nuestra cifra de estos detalles que vamos a ir identificando y se van a convertir en nuevas variables. El paso 4, que sería el tercero para Cifuentes, el cálculo de la carga efectiva, ¿no? Y dentro de este cálculo estaríamos considerando los pasos anteriores. Ya tendríamos la capacidad de la capacidad de carga real, que para tener esta capacidad de carga real inicialmente he tenido que tener mi capacidad de carga física, ¿se dan cuenta? Está en cadena. Y finalmente, según esta fórmula, también he hecho anteriormente mi capacidad de manejo, que para nosotros sería un factor de corrección, ¿no? Entonces, yo puedo generar esta fórmula, que es una simple multiplicación, y tener la cifra determinada. Esto lo podemos visualizar aquí en un ejemplo que hace el mismo manual, ¿no? Como pueden visualizar la capacidad de carga física para un caso del complejo arqueológico de Siriustani. Por ejemplo, este es un complejo arqueológico cultural, ¿no? Entonces, identifica los datos que nos han pedido. Superficie disponible a considerar del circuito turístico. Recuérdense, no es la superficie total del área, la superficie disponible. En este caso nos dan la cifra y nos dicen que son 3.860 metros cuadrados, ¿no? La superficie utilizada por una persona considerar. Mire, por ejemplo, ellos han considerado 1 metro cuadrado. ¿Se acuerdan que les decía, no sean tan, mejor no les digo, sean un poco más bondadosos y no le den 1 metro cuadrado, es muy poco, porque en un caso de saturación eso no es nada agradable, ¿no? Pero eso depende ya del administrador y de quien lo plantea. Y finalmente el número de veces que un sitio puede ser visitado por una persona. En este caso nos han sacado una cifra, ¿no? Dice número de días laborales para la visita, ¿no? 313 días al año. Bueno, eso ellos han considerado, por ejemplo, esto. Entonces, teniendo estas cifras, miren que se puede tener ya el resultado de la capacidad de carga física, ¿no? Recuerden que a esto le habían adicionado un detalle. Entonces, en la diapositiva 2 de esta capacidad de carga física, para obtener la carga física. Entonces, nos dicen que hay una fórmula para tener este pequeño dato, ¿no? El número de veces que el sitio puede ser visitado. En este caso, han dividido el horario de visita, ¿no? La cifra del horario de visita y el tiempo necesario para visitar cada sitio. Vamos. Para hacer el paso 2, que es una fórmula muy amplia, pero es una multiplicación, necesitamos los factores. ¿Se acuerdan? Estos factores. Miren, para estos factores, en este caso ya han tomado, ¿no? Han considerado temas sociales, han tomado el brillo solar, han considerado diversos detalles para poder tener esta capacidad de carga real. Y finalmente han hecho la multiplicación. Capacidad de carga real es igual a capacidad de carga física por la multiplicación de todos los factores que ha considerado. En este caso, acá está brillo solar, de temporalidad, entre otros, de precipitación, 0. Entonces, miren,
Una vez que tienen esos esas cifras, hace la multiplicación sencilla. Pero para esto ha trabajado con un equipo multidisciplinario y han obtenido los datos necesarios, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, a este lado pueden ustedes ver, ¿no? Que la capacidad, por ejemplo, en este caso, o la operación que han generado con el tema del factor solar, lo han calculado en este valor. Generalmente sale por porcentajes, ¿no? Y estos valores que tiene por cada uno de estos, porque no les he puesto todos, pues los reemplazan en esta fórmula y obtienen el valor de la capacidad de carga real. En este caso tengo acá la capacidad de carga real ya con todos los valores que se han calculado, ¿no? Por el tema del brillo, este factor solar, de temporalidad y en fin. Y finalmente hace la operatividad y tenemos un resultado de la capacidad de carga real, ¿no? Un total de 1,740 visitas al día. Y vamos a ver cómo lo diferencia de la capacidad de carga efectiva. En este caso, la capacidad de carga efectiva es una multiplicación, ¿no? De la capacidad de carga real por este factor. A ver, un segundo. Creo que me he pasado. No, por la capacidad de manejo. Ya. No nos hemos pasado ninguna. Entonces, aquí tenemos las operaciones para finalmente llegar pues a nuestra capacidad de carga efectiva, ¿no? Como han visto, las operaciones complejas no son, pero lo complejo es ser parte de ese equipo técnico que va a desarrollar las cifras de todos los factores que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Y que van a determinar en el momento de obtener la cifra de la capacidad de carga real. Esa capacidad de carga real va a depender de los factores, de la naturaleza de mi recurso, de mi atractivo, va a depender de los climas, de los accesos, de cuántas personas entran, entonces, o de dónde está localizado. En verdad, son muchos puntos por considerar para generar esta metodología. Esta metodología, como les había comentado, es una de las más utilizadas a nivel internacional. En este caso hemos visto cómo el ministerio ha podido modificar e incrementar algunos puntos para adaptar los resultados, ¿no? De acuerdo a la naturaleza más o menos que tiene, o la naturaleza geográfica que tiene Perú. En este caso somos un espacio muy diverso, tenemos costa, sierra y selva, y son pues espacios geográficos con factores incluso climáticos sumamente diferenciados, ¿no? Asimismo con detalles culturales, seguro como vuestras ciudades, entre otros. Entonces, las operaciones matemáticas que se realizan para tener un estudio de capacidad de carga no son complicadas. Lo complicado en este caso, o lo más especial sería considerar tener un buen equipo técnico que haga un diagnóstico muy excelente para que podamos ser lo más asertivos posibles, ¿no? Y este trabajo generalmente pues se hace desde las instituciones públicas del Estado y a veces bajo un servicio de consultoría, se hacen apoyo con ONGs, porque la idea de generar una responsabilidad como esta y tener una capacidad de carga puede determinar la conservación o el exterminio de uno de nuestros recursos turísticos, ¿no? Y en algunos casos ustedes saben que nuestros recursos o atractivos tienen visitas internacionales, ¿no? Entonces, en función a ello, prácticamente se define el destino y el final
de nuestros recursos. Bueno, eso sería todo por ahora. Espero que les haya alcanzado una información básica que les pueda servir. Y pues lo ideal para un taller de capacidad de carga es que podamos conversar un poco más con un solo ejemplo determinado. Podemos hacer un análisis, por ejemplo, ¿no? Un análisis a un estudio de capacidad de carga, ya sea, digamos, en Machu Picchu, podríamos agarrar uno que ya existe de Yellowstone y con ello podemos ser más asertivos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Lisbeth. Creo que Ángel tiene una pregunta. Sí, gracias. Felicitar a la instructora Lisbeth. Les hablo desde la Ciudad de México y es un gusto ver cómo se retoman esta metodología, esta forma de ver las cosas desde el autor Miguel Cifuentes, que ya tiene varios años que propuso este tipo de ejercicios y afortunadamente en varias áreas naturales protegidas de Latinoamérica se han implementado esta medida de la capacidad de carga y también otra herramienta que es el límite de cambio aceptable. Pues felicito a los organizadores, turismólogos, a la instructora Lisbeth, y qué bueno que están promoviendo estos eventos y cada vez aprendemos cosas nuevas. Entonces, no es tanto una pregunta, sino felicitar por la plática. Muchas gracias desde Ciudad de México. Gracias. Gracias, estimado Ángel. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias, estimado Ángel. Bueno, también los otros comentarios. Dice Ruth, excelente exposición. Ruth Gordón. Camilo Andrés dice muchas gracias por su enseñanza. Catalina Gaviria pregunta, le consulto para una zona de humedales y cienagas, ¿qué metodología se podría aplicar? Dado que entiendo que esta metodología de Cifuentes se aplica más para tenderos terrestres. Para humedales. No podríamos diferenciarlo mucho porque a ver, en el momento que uno planifica un recurso turístico de humedales, va a determinar el sendero de uso. En este caso, nosotros lo vamos a determinar como zona de uso turístico, ¿no? Hasta dónde uno puede ingresar, ¿no? Porque necesariamente no, como les decía, ¿se acuerdan cuando les mostré el área natural protegida por el Estado, la zonificación? Vieron que era súper amplia, ¿no? Súper amplia, pero la zona de uso turístico era como un camino, un senderito que atravesaba por el centro. Entonces, cuando yo haga el estudio, yo voy a hacer por esa zona de uso turístico. Y cuando ustedes trabajen, por ejemplo, en el tema del humedal, les va a pasar lo mismo. Van a necesitar el plan maestro primero de esa zona. Si es que en sus países tiene otra denominación, puede ser un plan de uso turístico, un plan de uso público, puede ser otro plan de sitio, se puede llamar. Pero el instrumento le va a dar a ustedes cuál es el uso turístico que vas a tener, ¿no? Hasta dónde se puede ingresar. Y en el caso de que estos humedales tengan una especie de lagunillas, por ejemplo, donde se va a poder entrar con canoas y todo ello, va a tener que tener la participación de especialistas. Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos bueno, no es un humedal, pero tenemos el lago Sandoval en Perú, donde el lago Sandoval permite que se puedan visitar, por ejemplo, si más no me equivoco, nutrias gigantes y en familias, por lo cual se pueden entrar en botes, una capacidad muy limitada de personas y con criterios muy, muy, muy cuidadosos para no hacer ruido, porque esas nutrias gigantes, por ejemplo, están nadando en familia y pueden asustarse. Entonces, para ello, con los especialistas
que miden y cuidan la cantidad de biodiversidad, en este caso de fauna, puedan determinar los factores. ¿Se acuerdan de esos factores que teníamos que verlo con especialistas en la capacidad de carga real? Ahí es donde van a tener que trabajar y darle el mayor énfasis. Pero en el mismo humedal van a diferenciar su zona de uso público y su zona de uso turístico. Entonces, en la aplicación de fórmulas van a tener que basarse en esos puntos exactamente. Entonces, no van a complicarse mucho con que sea humedal o no. Muchas gracias, Lisbeth. A ver, creo. Luego Luz Mora comenta, muchas gracias, excelente, bendecida noche. Fanny Rosa comenta, gracias. Arby Herrera comenta, la contextualización facilita la comprensión y visibilización del tema, excelente. Gracias desde Sabarena, Arauca, Colombia. Ruta Escarlén también nos saluda. Maggie Palomino, muchas gracias por compartir esta valiosa información. Bien, creo que ya no tenemos más preguntas. En este caso, creo que ya estaríamos finalizando el webinar. Muchas gracias, Lisbeth, por haber aceptado nuevamente nuestra invitación a dirigir este tema tan interesante. Y muchas gracias a todas las personas que estuvieron en este webinar. Se va a compartir el material que va a compartir Lisbeth tanto por el grupo de WhatsApp y por los correos de las personas que adquirieron los certificados. ¿Bien? Gracias a todos, Jean. Gracias a todos. Hasta una próxima oportunidad.